Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Gracias por estar aquí y vamos a dar comienzo a esta plática que teníamos el día de hoy. Lina. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primer mesa redonda para conversar acerca de los cambios a la ley de subcontratación y que juntos analicemos las alternativas en caso de que desaparezca el outsourcing. Agradecemos su tiempo, participación y que mantengan sus micrófonos en silencio para no tener interrupciones. Todas las preguntas serán contestadas. Si no da tiempo en esta sesión, les enviaremos las respuestas por correo electrónico, así como el link de la grabación. Soy Lina Hernández, directora comercial de Dedica Logistics, y me emociona el gran panel de expertos que hemos integrado. Es un gusto para mí presentar a Humberto Cantú, es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Tecnológico de Monterrey y con una especialidad en finanzas, así como con una maestría del IPADE, con experiencia en empresas de la industria alimenticia e inmobiliaria y liderando desde hace 10 años proyectos de logística en las industrias automotriz, de consumo, electrodomésticos y manufacturera. Humberto es director general de Dedica Logistics, operador logístico con más de 10 años en el sector. Está integrado por expertos mexicanos con más de 30 años de experiencia, con los recursos y tecnología de punta, apoyando a nuestros aliados estratégicos, nuestros clientes, en su cadena de suministro. Los principales servicios que ofrecemos son administración del inventario, administración del transporte y servicios de valor agregado, lo que comúnmente se conoce como maquilas. En Dedica somos expertos en la industria electrodoméstica, farmacéutica, automotriz, tecnológica y la industria de consumo. Ofrecemos cobertura nacional y contamos con más de 650 colaboradores distribuidos en nuestros CEDIs ubicados en México, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa y Celaya. Administramos más de 210,000 metros cuadrados entre almacenes secos, fríos y congelados. Contamos con más de 95,000 posiciones de racks. Recibimos y despachamos más de 950,000 unidades de producto al mes. Recibimos más de 2,400 unidades de transporte y despachamos más de 5,000 unidades de transporte al mes. Realizamos maquilas de más de 1 millón de piezas por semana. También para mí es un gusto presentar a Juan Tejedo, quien es licenciado en Derecho. Representa activamente a empresas en consultoría general sobre asuntos laborales diarios, incluyendo la contratación y terminación de empleados, transferencias de empleados como consecuencia de compraventas de activos y fusiones, así como en inspecciones de trabajo implementadas por las autoridades laborales. Asimismo, su práctica involucra la representación de empresas en litigios relacionados con demandas laborales, promovidas por altos ejecutivos en contra de empresas derivadas de despidos injustificados o rescisiones de contrato. En materia de conflictos de naturaleza colectiva, cuenta con amplia experiencia en la atención de asuntos relacionados con la celebración y negociación de contratos colectivos de trabajo, emplazamientos a huelga y demandas de titularidad de contratos colectivos de trabajo. Juan es socio de García Mingo y Tejedo. El enfoque de la firma es el trabajo en equipo, por medio del cual se capitaliza en experiencia compartida y aprenden de otros, lo que permite proporcionar servicios de la más alta calidad para resolver eficientemente los problemas de los clientes. La firma promueve la excelencia y el desarrollo profesional de sus miembros. Se valoran los orígenes y los principios rectores de la práctica profesional. La práctica se enfoca en ámbitos legales relacionados con los negocios. Están especializados en derecho corporativo y mercantil, fusiones y adquisiciones, inmobiliario, fiscal, laboral y minero. A través de la combinación de la experiencia y de alianzas estratégicas con otras firmas líderes y profesionales, tanto nacionales como internacionales, se tiene la capacidad de proporcionar los servicios legales que los clientes nacionales e internacionales necesitan para desarrollar sus negocios en México. Nuestro tercer panelista, el contador público Pedro Zugarramurdi, es socio coordinador de la práctica fiscal de Sayes Sainz Grant Thornton y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional asesorando empresas de todo tipo de industrias, tanto nacionales como extranjeras.
en temas fiscales, principalmente en temas de consultoría y planeación fiscal local e internacional. Adicionalmente, Pedro se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México y la Universidad Panamericana, impartiendo diversas materias fiscales en la maestría de impuestos y en la licenciatura de Contaduría Pública. Es vicepresidente del Consejo Editorial de la revista Veritas, que edita el Colegio de Contadores Públicos de México. Fue integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente es integrante de la Comisión Fiscal del mismo colegio. Una de las firmas con mayor prestigio en México es Salle Sainz Grant Thornton, que cuenta con más de 40 años de trayectoria, destacándose por un servicio personalizado en la prestación de servicios de auditoría, impuestos, Business Process Solutions, consultoría, precios de transferencia y comercio exterior a empresas del sector privado y entidades de interés público. Actualmente cuenta con alrededor de 1,000 colaboradores distribuidos en las oficinas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, Querétaro, Puerto Vallarta, León, Aguascalientes y Tijuana. Salle Sainz Grant Thornton es miembro de Grant Thornton International, que es una de las organizaciones líderes en el mundo de firmas de contabilidad y consultoría. Grant Thornton International está representado por firmas en más de 140 países. Una vez que han conocido nuestro panel de lujo, sabemos que la reforma al outsourcing propone cambios a las leyes del IVA, del ISR y del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. La mayor consecuencia de esto será un aumento en la carga fiscal para las empresas y evidentemente en gastos legales. Me gustaría iniciar con Juan Tejedo y que nos compartas el contexto, antecedentes y posibles impactos por los cambios a la ley de subcontratación. Gracias, Juan. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos y bienvenidos todos a este panel. Espero que nos pueda servir a todos y que sea provechoso. Dándoles un poquito de contexto en lo que respecta a la reforma en materia de subcontratación. Como ustedes saben, hay una propuesta de reforma que emitió el presidente de la República que va a ser estudiada en el Congreso para ser discutida y aprobada. Está todavía pendiente y está en proceso no tenemos una certeza de cuándo vaya a ser ni en qué términos, pero lo que sí sabemos que es motivo de esta plática es que en qué consiste la propuesta de reforma para que la podamos evaluar desde el punto de vista laboral y desde otros ángulos en base a los panelistas que estamos aquí. Como antecedente, recordemos que en la ley vigente, que es la Ley Federal del Trabajo, en la reforma que se dio el 1 de diciembre del 2012, ahí existen normas y disposiciones que actualmente regulan la subcontratación de personal. Esas son las reglas que nos aplican en este momento. Y en general, para recordar un poquito esas reglas, pues hay una determinación específica en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo que dice que un patrón denominado contratista, cuando ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores a favor de un contratante, quien fija las tareas del contratista y supervisa los servicios. Eso es la definición de subcontratación que existe actualmente en la ley. Es decir, un patrón que se llama contratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores propios a favor de un tercero que es el contratante de los servicios. Así está regulado en este momento. Después, en el propio artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, se establecen qué tipos de requisitos se deben de cumplir en el tema de subcontratación, que son 3. El primero es que en este tipo de actividades en materia de subcontratación, los servicios no pueden abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo. Es decir, actualmente, si nosotros tenemos una empresa de manufactura, no todas las actividades de ese centro de manufactura pueden ser subcontratados. Después, el siguiente requisito es que se debe de justificar el carácter de especializado de la actividad. Es decir, aquel subcontratista que presta servicios debe de justificar que es un trabajo especializado. Y el último de los requisitos vigentes es que esos servicios de subcontratación no pueden comprender tareas iguales o similares a las que realicen los trabajadores al servicio del contratante. Es decir,
de acuerdo a la ley vigente, no pueden existir dos actividades iguales prestadas por dos trabajadores, uno contratado por el patrón y otro contratado por la empresa que da los servicios de personal. Esa es la regulación en contexto que tenemos actualmente en la ley. Ahora, si les parece bien, pasemos un poquito al proyecto de reforma presentada por el presidente de la República. El punto número 1 es que se prohíbe la subcontratación de personal como tal. O sea, la definición que establece el proyecto de reforma para estos efectos es cuando se pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otro, es cuando se da la subcontratación. Es decir, una empresa o una persona física pone a disposición trabajadores propios, o sea, contratados por esa persona, en beneficio de un tercero. Es decir, una asignación específica de personal para el beneficio de un tercero. El primer punto de la reforma es, se prohíbe la subcontratación de personal. Eso afecta, evidentemente, al insourcing y al outsourcing. Que esa definición como tal, pues no está en la ley, pero es una definición común que se utiliza en el mercado. Cuando hablamos de insourcing, es cuando son empresas del mismo grupo corporativo que tienen empresas prestadoras de servicio y empresas operadoras más en línea con el negocio. Y el outsourcing es cuando utilizamos los servicios de un tercero, de una empresa prestadora de servicios tercera, que nos asigna personal a nuestro centro de trabajo. Entonces, como tal, en la generalidad, pues se prohíbe la subcontratación de personal. Ese es el primer punto muy importante. Acto seguido, creo que es importante definir qué se va a permitir. De acuerdo con el proyecto de reforma, solo se permitirá contratar servicios especializados u obras especializadas. Ahí pues no hay una definición tan clara, por así decirlo, en la ley o en el proyecto de reforma más bien, de qué son los servicios especializados o qué son obras especializadas. O sea, el proyecto habla que estas actividades no pueden formar parte del objeto social ni la actividad económica del contratante. Es decir, si yo tengo una actividad preponderante en mi centro de trabajo, lo tendría que hacer con mis propios trabajadores. Y las actividades que no son preponderantes las podría subcontratar a través de un tercero porque se considerarían servicios especializados. Esa es una interpretación de lo que estamos viendo en el proyecto de reforma, ¿no? El tercer punto muy importante es que aquella persona que contrate a un contratista o un proveedor de servicios que incumpla con las obligaciones laborales con el personal que asigna, pues el contratante de los servicios, o sea, el cliente, va a ser solidariamente responsable de dichas obligaciones. La verdad es que esas disposiciones ya están vigentes en la ley actual y habla de una responsabilidad solidaria entre el prestador de servicios y el cliente que recibe los servicios. Si el prestador no cumple con sus obligaciones en materia laboral, el beneficiario de los servicios, o sea, el cliente, pues va a ser solidariamente responsable por dichas obligaciones laborales. Llámese pago de salarios, pago de beneficios, de prestaciones, pago de indemnizaciones por despidos, pago de indemnizaciones por cualquier otro tipo de condición que se genere, que el contratante no cumpla con su obligación con sus trabajadores, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema específico de la reforma, otro punto muy importante es que todas las personas que van a prestar ese tipo de servicios especializados u obras especializadas, todas esas empresas que van a prestar ese tipo de servicios tienen que contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros requisitos adicionales. Pero el proyecto de reforma establece que va a haber pues yo pienso que es como una especie de padrón de empresas que van a prestar servicios especializados u obras especializadas, que van a estar constantemente monitoreadas por la autoridad
y que van a tenerle que acreditar a la autoridad el cumplimiento restricto de todas sus obligaciones laborales con su personal. Eso es una novedad también como parte de la reforma que es importante considerar. Y el último punto en cuanto a la reforma en materia laboral, a la Ley Federal del Trabajo, porque ahorita veremos que esta reforma involucra muchos cambios a leyes adicionales que Pedro nos va a ayudar a la evaluación e interpretación de esos cambios. El último punto en lo que respecta a la materia de la Ley Federal del Trabajo, el último cambio es en el tema de sanciones. Y el proyecto de reforma establece que si alguna persona física o moral no permite la inspección de la autoridad laboral para verificar cumplimiento, pues nos van a aplicar una sanción que va de 250 a 5,000 unidades UMAS, que es más o menos el penalty máximo, pues son como más o menos 430,000 pesos aproximadamente. Y después, otro de las partes de las sanciones es aquella persona que subcontrate personal, que ya está prohibido, o al que preste servicios u obras especializadas sin autorización, o por último, al que se beneficie de la subcontratación en contra de lo establecido en la ley, esto es, en el proyecto de reforma, pues se van a aplicar sanciones económicas que van de 2,000 a 50,000 UMAS, que es pues una sanción más o menos de 4.3 millones de pesos, la sanción máxima. Aquí recordemos que en materia de sanciones se divide un poquito en tres. A quien subcontrate personal, es decir, ya la ley, vamos a asumir que la ley pasa como está. Si en ese caso, si alguna empresa subcontrata personal, pues está violando la ley. Después, el segundo punto es aquel que preste servicios especializados u obras especializadas sin autorización de la propia autoridad laboral, que en este caso es la Secretaría del Trabajo, pues también va a ser sancionado. Y el último es al que se beneficie de la subcontratación en contra de la ley. Es decir, una entidad, persona física o moral, que reciba los servicios vía subcontratación de un contratista, pues también va a ser sujeto a sanciones económicas que van de 2,000 a 50,000 UMAS. Esto es más o menos, Lina, un contexto general de la propuesta de reforma únicamente en lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo. Gracias, Juan. Pedro, ¿nos podrías platicar, por favor, el contexto y posible impacto fiscal? Claro, Lina. Gracias, Lina, gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Espero que todo el mundo esté bien y se estén cuidando. Gracias, Juan, por el antecedente laboral y como habrán dado cuenta, bueno, pues esto es algo que, como dijo Juan, surge desde el punto de vista laboral. Y la prohibición per se viene desde el punto de vista laboral, pero tiene unas ramificaciones, digamos, muy importantes desde el punto de vista fiscal, ¿no? No solamente en lo que viene siendo la ley del impuesto a la renta, sino en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del impuesto al valor agregado, así como en otras leyes como la ley de seguridad social o la ley del Infonavit. Entonces, es importante que nos pongamos un poquito en contexto respecto de los cambios que están propuestos en la iniciativa en materia de estas leyes, porque como vamos a ver, hay de pasar la ley como la tienen presentada, bueno, pues las consecuencias pueden ser muy importantes para todas las empresas, todos los grupos empresariales. Nada más recordarles a todos que si tienen preguntas, por favor, tenemos la sección de chat, ahí nos pueden hacer las preguntas y como dijo Lina al principio, si no tenemos, si nos da tiempo, los contestamos algunas por acá y si no, seguramente los haremos respuesta vía correo electrónico. Y entrando en materia, dentro de los aspectos fiscales, si revisamos un poco la exposición de motivos que da esta iniciativa al Código Fiscal de la Federación, bueno, pues el Código, el Ejecutivo señala que esta figura de la subcontratación de personal pues ha crecido de manera exponencial desde hace varios años, desde el año de 2002, en donde empezó
con fuerza esta figura, en donde ha llevado a muchos de los patrones que han utilizado a esta figura a diluir, a hacer un mal uso de la misma y han estado, y se ha detectado que ha habido muchos patrones que han diluido las prestaciones legales de los trabajadores, así como han evadido en muchos casos el pago del impuesto al fisco federal. Y como muchos de ustedes sabrán, bueno, pues a lo largo del tiempo han habido varias reformas o varias disposiciones fiscales que han buscado disminuir este abuso que se ha dado a esta figura. Y bueno, pues básicamente con esta iniciativa lo que están haciendo es concluir que estas modificaciones, estos intentos de regulación que se ha dado en el pasado no han funcionado como han esperado y por lo tanto la intención ahora con la misma es detener de una manera definitiva estos esquemas agresivos de planeación en materia laboral y fiscal, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cuando estemos hablando ahora de este tipo de subcontratación de personal, que serán los que ahora se van a considerar o que se consideran agresivos, la iniciativa propone que no se le den los efectos fiscales de deducción y de acreditamiento a la subcontratación de personal, ¿sí? Y por lo tanto, los gastos derivados de estos servicios, pues entonces, como les digo, no serán deducibles y el IVA correspondiente no será acreditable, ¿sí? En estos servicios estamos incluyendo aquellos en los que los trabajadores, de conformidad con lo que viene en la iniciativa, aquellos en los que los trabajadores que el contratista proporcione o entregue al contratante mediante cualquier figura jurídica, ¿no? Y también aquellos cuando los trabajadores que provee o que ponga a disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. Estos son dos supuestos que incluye el Código Fiscal, ¿sí? Por otra parte, y bueno, y siguiendo con este objetivo de asegurar el correcto pago de las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se presta el servicio de la subcontratación, bueno, pues se está adicionando un supuesto en el mismo Código Fiscal, precisamente al artículo 26 del Código Fiscal, en donde se le da responsabilidad solidaria al contratante por los servicios especializados que efectivamente se lleguen a prestar y que sean de los que están permitidos, ¿no? De tal forma que si el contratista no llega a pagar correctamente estas contribuciones, bueno, pues será entonces el contratante quien acabe siendo el responsable del pago de estas contribuciones. Ahora bien, en el mismo sentido de inhibir la subcontratación de personal que hablábamos, otra de estas adiciones que se dan en la iniciativa al Código Fiscal es considerar como agravante para efecto de la imposición de multas el hecho de deducir el gasto correspondiente a los servicios de subcontratación de personal agresivos o ilegales. O bien acreditarse el IVA correspondiente a estos gastos, ¿sí? Y al mismo tiempo de establecer esto como agravante, se propone incorporar también un supuesto de infracción y de sanción para que en el caso de los servicios de subcontratación especializados, que serían los permitidos, es decir, los esquemas legales, el contratista proporcione al contratante la información necesaria para que el gasto sea deducible o bien que el IVA sea acreditable, ¿sí? En estos casos, bueno, la sanción por no cumplir con este requisito sería de 150,000 o iría de 150,000 pesos a 300,000 pesos por cada obligación que no fuera cumplida, ¿sí? Otro de los puntos a tomar en cuenta es que con objeto de inhibir de manera más contundente la práctica de la subcontratación de personal, se pretende establecer dentro del Código Fiscal como un delito de defraudación fiscal calificado cuando se lleve a cabo esta subcontratación
subcontratación de personal, o bien cuando alguien utilice los esquemas de prestación de servicios especializados y este contratista en realidad no sea alguien que preste este tipo de servicios, ¿sí? Entonces, aquí es importante porque ya estamos entrando al ámbito penal en caso de utilizar de manera fraudulenta un servicio de contratación de personal. Y hay que recordar que el hecho de que en un delito en el carácter fiscal sea considerado como calificado, eso quiere decir que la pena que le corresponda a ese delito se va a aumentar en una mitad, ¿sí? Entonces, es una parte importante que debemos de considerar. Ahora bien, en lo que viene siendo a la ley del IVA y a la ley del impuesto sobre la renta, los cambios que vienen en estas dos legislaciones, ahorita incluso también en la del IMSS y del Infonavit, pues los cambios lo que pretenden es armonizarse con los cambios precisamente de la Ley Federal del Trabajo y del Código Fiscal de la Federación. De esta forma, bueno, en la ley del impuesto a la renta, la iniciativa contempla condicionar precisamente la deducción de los pagos correspondientes a los servicios de personal especializados, que serían los permitidos, estableciendo como uno de los requisitos de las deducciones que el contratante tiene que proporcionar, más bien obtener del contratista, y el contratista, evidentemente, entregárselo al contratante, copia de una serie de documentación, ¿sí? Documentación como precisamente la autorización que tenga que obtener de la Secretaría del Trabajo para poder ser considerado servicio especializado, tiene que obtener el comprobante fiscal por concepto del pago de los salarios de los trabajadores que le hubieran prestado los servicios, o también tiene que proporcionarle declaración en donde conste el pago o el entero de las retenciones de los impuestos y evidentemente del pago de las cuotas de aportaciones de seguridad social, ya sea del IMSS o del Infonavit, ¿sí? Adicionalmente, específicamente en el artículo 28, en una fracción, se está estableciendo que la prohibición de la deducción de los gastos de subcontratación general, que si bien ya están prohibidos su prestación, aquí básicamente lo están señalando claramente que estarían siendo no deducibles. Y en congruencia con esto, con lo anterior, para efectos del IVA, pues también se establecen precisamente requisitos de manera específica para poder acreditar en un momento dado el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y bueno, en la misma línea de lo que estábamos señalando en la ley del impuesto a la renta, tratándose precisamente de servicios especializados, y se condiciona precisamente el acreditamiento de este impuesto por virtud de los pagos que se realicen a que el contratista obtenga precisamente el contratante obtenga del contratista esta información como la que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que es básicamente pues, obtener la autorización, la declaración del pago del IVA y copia de la documentación, que viene siendo de manera armónica entre los dos, ¿sí? Es importante aquí que en caso de que el contratante no recabe esta información, bueno, pues entonces de la que está obligado a hacerlo, bueno, pues entonces deberá presentar una declaración complementaria en la cual disminuya en todo caso los montos en que se hubieran acreditado esos impuestos, ¿sí? Y por último, bueno, pues la iniciativa, ustedes recordarán que en el año 2020 se incorporó una nueva obligación a la ley del impuesto al valor agregado, en donde se establecía la obligación de retener este impuesto por la prestación de diversos servicios, ¿sí? Pues en esta iniciativa, básicamente, debido a la intención de esta reforma de la prohibición, ya no, y me imagino que también por todos los problemas que se tuvieron en relación con esta obligación, pues están, digamos, eliminando y derogando esta obligación, por lo que en caso de pasar, esta obligación que siempre fue muy controvertida durante todo el año pasado, bueno, pues será eliminada y ya no tendríamos esta obligación. Y rápidamente, en lo concerniente a lo que es la Ley de Seguridad Social y el Infonavit, pues básicamente los cambios son en el mismo sentido de las otras legislaciones,
y busca armonizarlas precisamente con la Ley Federal del Trabajo, señalando básicamente que los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán ser cumpliendo precisamente los requisitos y las condiciones que están señaladas precisamente en la Ley Federal del Trabajo. Se contempla también que la persona física o moral que contrate la prestación de servicios que incumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social, bueno, pues será también responsable solidaria en caso de incumplimiento de este pago. Igualmente, aquí pues se pone varias sanciones por presentar evidentemente fuera de plazo las declaraciones, por presentar fuera de plazo la documentación correspondiente, ¿sí? Y bueno, pues en materia de Infonavit, simplemente mencionarles que se busca que en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido también sea solidariamente responsable con el nuevo patrón por las obligaciones derivadas de dicha ley, ¿sí? Que hubieran nacido precisamente antes de la sustitución. Entonces, esto es básicamente y de manera muy general y muy rápida todo el tema de los cambios en materia de fiscal, y me parece que aquí podríamos destacar algunos puntos importantes de materia de que han surgido, digamos, en la discusión y tiene que ver, y lo hemos platicado a la hora de preparar estas láminas, que lo podríamos centrar en 3 puntos, grandes temas de discusión, ¿sí? Uno es la posible limitación de la PTU a los trabajadores. La segundo, como decía Juan, la claridad de los servicios especializados en una definición, y finalmente, pues el término para las empresas que pudiera tener para la implementación de todas estas nuevas disposiciones. Y bueno, con esto creo que damos pie precisamente a la discusión que podríamos tener en esa mesa de trabajo. Gracias, Pedro. Humberto, ¿cuál es la situación actual y el posible impacto en las decisiones del negocio? Gracias, Lina. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por ver el aspecto legal y Pedro por explicarnos el aspecto fiscal. Bueno, como tema de negocio es importante explicar primero los tipos de outsourcing que las empresas utilizamos. Primero está el outsourcing de servicios, que es cuando yo contrato otra empresa para que me brinde un servicio, ya sea un servicio legal, limpieza, fiscal, seguridad, o en el caso de nosotros, de logística. Es decir, nuestros clientes nos contratan para que nosotros administremos sus almacenes, el transporte o maquilas. Eso es un outsourcing de servicio. Pero también existe el outsourcing de personal, que es cuando las empresas contratamos a las agencias de personal para que nos pongan X número de personas con ciertas especificaciones para cubrir temporalidades o agilizar los procesos de contratación. En este caso muy específico, desgraciadamente, hay empresas que se han aprovechado de este tipo de outsourcing y dieron la mayor parte de su nómina a otra empresa externa, en el cual esa empresa no dio de alta al empleado con el sueldo al 100%, y eso conlleva a que la empresa tenga menos carga impositiva. Esto de entrada hace una competencia desleal para todas las empresas que estamos en regla. Entonces, quiero suponer que la iniciativa de este gobierno fue para eliminar el outsourcing con esta mala práctica, que la verdad, si eliminan solamente esta mala práctica, le beneficia tanto al empleado, a las empresas y al gobierno. El problema con la iniciativa es que se está llevando de encuentro a todo tipo de outsourcing. Un ejemplo muy claro, es como si hay un árbol donde hay una rama que está infectada. En vez de cortar solamente esa rama, la solución que está proponiendo el gobierno es cortar todo el árbol. Entonces ahora, si se implementa la iniciativa como tal, ¿qué consecuencias va a haber? De entrada, va a haber mucha gente desempleada. Otra, México va a perder competitividad
contra el extranjero. Recientemente en estos días, José Medina Mora, que es presidente de la Coparmex, comentó que conoce ya empresas de la tecnología donde están deteniendo sus inversiones en México hasta no ver más claro cómo está esta iniciativa. Y lo peor del caso es que todavía no se sabe la fecha. Hablando aquí con Juan y con Pedro, la están pateando y recientemente hoy salió que no ha sido oficial, que se va a ir hasta septiembre. Entonces, eso también hace que las empresas dejen de invertir aquí en México, las extranjeras, y también nosotros, las nacionales, pues se nos encarece más el negocio porque perdemos muchas ineficiencias operativas. Gracias, Humberto. Bien, comencemos con la primera pregunta y por favor, si los tres nos ayudan con su punto de vista. Con los principales impactos de la reforma de aprobarse tal cual, quisiéramos saber qué opinan acerca de la misma y cómo impacta la prohibición de la subcontratación de personal. Adelante. Pues muchas gracias, Lina. Bueno, aquí este es un punto bien interesante porque, como bien lo decía Humberto hace un momento, pues hay actualmente muchísimas empresas que dan servicios de subcontratación de personal que cumplen en su totalidad, y yo diría en exceso, con las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, un poquito en línea con lo que comentaba Humberto, si hay una prohibición a rajatabla de la subcontratación, pues tiene muchas consecuencias, no solo para las empresas pequeñas, sino también para las empresas grandes con una estructura corporativa más sofisticada, en donde tienen múltiples empresas operadoras y múltiples empresas de servicio que requerirán por reestructuras extremadamente importantes y extremadamente complicadas que van a limitar la posible flexibilidad de acción. Y eso pues tiene unas consecuencias muy grandes, puesto que va a haber una limitación específica para utilizar servicios especializados u obras especializadas en detalle que no estén directamente relacionadas con la actividad económica de la empresa. Es decir, vamos a pensar que en una empresa que tiene una actividad preponderante determinada, pues simplemente pensar en contratar servicios especializados para esa actividad, pues no sería permitido. Es decir, podríamos tener que evaluar el crecimiento de la plantilla de la empresa actual y no tener un poquito más de margen de flexibilidad para utilizar los servicios de subcontrataciones. Ese creo que es un punto bien relevante en esta reforma. Comparto contigo, Juan, porque nosotros como empresa, todo lo que es el outsourcing, lo usamos, como dije, para poder hacer todas las temporalidades, cubrir con las temporalidades que hay en el mercado. Al momento que ya me dicen, ya no puede haber outsourcing por medio de agencias bien establecidas que cumplan el 100% lo que dice la ley, pues los procesos van a ser más ineficientes en el punto de vista de costos, porque ahora voy a tener que tener una plantilla laboral más grande de lo que requiero. Los tiempos de contratación se van a incrementar. La eficiencia en el servicio se va a perder, ya que la capacidad de respuesta para el mercado no va a ser la misma. Sí. Y lo peor del caso es que el que más pierde es el cliente final. ¿Por qué? Porque todas las empresas van a tener un costo mayor, ya sea para el servicio o para producir. Y ese costo lo van a repercutir en el precio final que va a pagar el consumidor. Sí, y adicionado a eso, y como bien lo decías tú, Humberto, pues en el fondo todos estamos de acuerdo, ¿no? En el objetivo claro de eliminar las prácticas abusivas, así lo ponen. Ese es el objetivo en la exposición de motivos. La forma es la que no estamos de acuerdo, ¿no? La prohibición de actividades nunca ha sido una solución para nada, ¿no? Y lo único que genera en este caso, como bien decías, además de desconfianza, es incertidumbre en todos los aspectos, inclusive en el tema fiscal, que como ya vimos tiene un tema penal ahí, un sesgo penal muy importante. Entonces, ¿qué confianza, qué incertidumbre me genera a mí que no sé exactamente cómo o cuándo voy a poder contratar a alguien que efectivamente sea
un servicio especializado, y luego lo vamos a platicar, pero el tema del servicio especializado, si no hay una gran definición o no solucionan en esa parte de cómo identificar perfectamente a los servicios especializados, va a ser un severo problema, ¿no? Y además, pues me parece que lo que más va a incentivar una prohibición como tal es probablemente la informalidad, ¿no? Habrá muchos que busquen otros caminos en donde no tengan que utilizar los canales formales del trabajo, y me parece que eso es precisamente lo más peligroso de una prohibición como esta. Muchas gracias. Pareciera que solo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos. A este respecto, ¿nos pueden compartir más detalle y ejemplos específicos para nuestra audiencia, por favor? Sí, claro, Lina, con mucho gusto. Creo que este es un tema fundamental, como lo veríamos al principio de la plática, en materia estrictamente a la reforma en la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe la subcontratación como tal y la define como poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Aquí la excepción a esa regla que está proponiendo la iniciativa de reforma presidencial es que sí se permitirá contratar servicios especializados u obras especializadas cuyas actividades no puedan formar parte del objeto social ni de la actividad económica del contratante, o sea, del cliente. Por ejemplo, si yo soy una empresa que me dedico a la fabricación de paletas heladas, pues yo no voy a poder subcontratar personal especializado o servicio especializado para ponerlo en mi planta de manufactura de paletas. Es decir, lo que estoy entendiendo de la iniciativa de reforma es que yo puedo contratar servicios especializados que no sean parte del objeto social o de mi actividad preponderante, como el core business del negocio, ¿no? Si mi core business es hacer paletas heladas, pues no puedo contratar servicios especializados de un tercero para meterlos a mi planta y que fabriquen las paletas, que las hagan, que las creen. Lo que sí puedo utilizar son servicios especializados de terceros que no tengan que ver con mi objeto social. Así es como estamos entendiendo el contexto de la reforma. Creo que aún así, y no obstante el lenguaje, se requiere un poquito más de claridad al respecto para tener definiciones claras, sobre todo por las liabilities que nos explicaba Pedro hace un momento, ¿no? Que a lo mejor nosotros pensamos en una estructura que consideramos que es perfectamente legal, interpretando el proyecto de reforma, y resulta que no, y la autoridad tiene otro contexto, pero aquí las penas pues son terribles. Entonces creo que sí se requiere un mayor nivel de claridad en ese sentido. Pero volviendo al tema en específico, los servicios especializados y las obras especializadas sí se pueden contratar en base a lo que establece el proyecto de reforma, siempre y cuando no estén integradas en el objeto social ni en la actividad económica del contratante. Es decir, el core business del negocio que va a contratar, ¿no? Que aquí lo platicábamos antes, cuando estábamos preparando aquí la plática, y decíamos, bueno, ok, ¿y qué es un servicio especializado que realmente, que pueda, digamos, todas las empresas de servicios en un momento dado podrían calificar como servicios especializados? Porque puede ser especializado para ti, pero no ser especializado para otra empresa, porque a Correcto. esa empresa sí, mi servicio, lo que yo hago, pues probablemente sea especializado para A, pero no especializado para B. Por decir algo, si yo me dedico, y pensando en una actividad, si yo me dedico a prestar servicios de mantenimiento de maquinaria, ¿no? Oye, pues pareciera que eso es un servicio especializado, ¿no? Pero a lo mejor si yo me voy y le presto y me quiere contratar una empresa que se dedica a lo mejor también pues a prestar cierto tipo de servicios de maquinaria, de reparación, aunque no sea otra maquinaria distinta, ¿no? Oye, yo en principio, pues para la empresa A sí puedo prestar esos servicios, pero para la empresa B probablemente no, y es el mismo servicio, y además puede ser que
yo haya ido con la Secretaría del Trabajo y pido mi autorización y tengo mi autorización y llego con la otra empresa y le quiero prestar esos servicios, pues a lo mejor la otra empresa, y ahí es donde podría no estar, donde está la ambigüedad, me contrata porque yo le doy mi autorización y aquí está mis permisos y aquí están mis pagos y yo estoy perfectamente en regla, pero probablemente no nos fijamos en que estábamos actuando en un tema en donde mi actividad era, el objeto social era similar o parecida, entonces ya probablemente ahí tendríamos digamos, una indefinición o una incertidumbre respecto de, pues no estaré entonces contratando efectivamente o incumpliendo con el tema del servicio de subcontratación. A mí me parece que todavía hay muchas áreas todavía de aclaración que necesitan hacerse en esa parte de los servicios especializados. No, y a ver, todas las empresas o la mayoría en el objeto social tienen amplio, porque así se acostumbra, así siempre se ha acostumbrado, donde eres general para evitar en un futuro cualquier cosa que quieras, si quieres hacer, ya lo tienes en tu acta, en tu objeto social. Pero sí es importante, como bien lo mencionaron, ¿qué pasa si esa empresa de paletas también está dado de alta en su objeto social como distribuir las paletas? Pero su core business es producir y vender. Entonces, si llega un transportista y dice, yo te doy este servicio, entonces ahí prácticamente, aunque la empresa de paletas no es su core, simplemente porque está en el objeto social, ya no puede darle ese servicio el transportista. Ese es el punto, exactamente ese es el punto, Humberto, que nosotros creemos que ahí es donde se requiere más claridad en la reforma, porque si vemos la modificación específica en el decreto que habla, en el artículo 14, dice, no se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la autorización que se refiere al artículo 15 de la ley, que es la autorización de la Secretaría del Trabajo. Entonces, volviendo al punto, a lo que dices es, a lo mejor está en mi objeto social, pero no es mi actividad preponderante. Yo fabrico equipo médico y esa es mi actividad preponderante y en el objeto social tengo la distribución, por ejemplo, de ese equipo médico, pero yo no lo distribuyo, me lo distribuye un tercero. Entonces ahí está el punto que creo que necesita claridad. Evidentemente, empresas de manufactura como tal, de múltiples productos, de múltiples líneas, pues su core business es ese. No es la distribución, ni el mantenimiento de su equipo, ni el transporte de su personal, ni el servicio de cafetería para sus clientes y para su personal, ni incluso los servicios logísticos que ustedes prestan, ¿no? Claro. En el fondo, creo que la definición es así y así la debemos de interpretar en base a lo que está establecido aquí, porque si no, pues habría referencia únicamente al objeto social. Y aquí el propio texto de la reforma que se los acabo de leer dice el objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria. Pero aquí, como tú bien dices, pues los objetos sociales de todas las empresas en México son amplísimos y muchas veces no coinciden con la actividad preponderante o el core business del negocio. Sí, la verdad, la reforma se debería especificar prácticamente nomás al outsourcing de nómina. O sea, decir a esas empresas que tienen su nómina con otra externa y no cumplen con la ley, porque la mayoría estamos 100% bien, pero pues nos está perjudicando esto. Y es que pareciera que al inicio esa es la intención, pero creo que abarca, por la forma en que está expuesta, abarca muchas otras cosas, porque en el Código Fiscal, una de las adiciones es que precisamente no se va a dar efectos fiscales de la deducción y del acreditamiento, y te pone el supuesto de cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Entonces, primero, ¿qué significa poner a disposición del contratista personal? Y ya entramos en esa discusión durante todo el año pasado para efectos de la retención del 6%. Y no se pusieron de acuerdo nadie, ¿no? Y entonces todo el mundo dijo, pues es que yo no sé qué es poner a disposición.
la autoridad sacó 16 manuales, 40 preguntas, documentos por aquí, por allá, y si tú ibas y le preguntabas a Hacienda, básicamente para ellos era muy ambiguo ese criterio, ¿no? O sea, de cuándo realmente estabas poniendo a disposición personal. Y cuando dice aquí que abarquen las actividades preponderantes, entonces, pues dices, ¿te refieres solamente a la nómina o te refieres a cualquier actividad preponderante del trabajador? Y entonces yo presto ciertos servicios y claro, yo tengo trabajadores que prestan esos servicios y como abarcan parte de tu actividad preponderante, entonces ya caigo como una subcontratación de personal no autorizada. Me parece que aquí en estos dos conceptos, tanto la parte de lo que es poner a disposición y la parte de los servicios como tal, creo que es algo que todavía hace falta claridad. Sí, sí, de acuerdo, porque aquí la clave, Pedro, creo que es, como bien dices, en la Ley Federal del Trabajo hay una definición de subcontratación, ¿no? Que a lo mejor no es tan consistente con las consecuencias que acabas de explicarnos en las leyes fiscales. Por ejemplo, el artículo 13 del proyecto de reforma del decreto dice, se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, trabajadores míos contratados por mí, se los pongo a disposición de un tercero. Eso es subcontratación para efectos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. El cliente, que es el que recibe los servicios, pues les asigna actividades, les dice dónde se sientan, les dice qué computadora usar, les dicen qué actividades desempeñar. Yo creo que muchos servicios, como los servicios de transporte de personal, por ejemplo, como los servicios de limpieza y los servicios incluso logísticos, no tienen nada que ver con la subcontratación. ¿Por qué? Porque cuando mandamos por ejemplo, a un servicio logístico, pues pones personal para cierta actividad, pero el cliente no le dice qué va a hacer a ese personal. El personal ya sabe lo que tiene que hacer para el cumplimiento de la actividad. Igual en el servicio de transporte de personal, por ejemplo. En el servicio de transporte de personal, pues llega el chofer contratado por el tercero, sube a la gente, sabe dónde tiene que parar, sabe a dónde la tiene que llevar y tan tan. Si sale el cliente y le dice modifica la ruta, el trabajador le dice no modifico nada, porque es la línea que tengo de mi patrón y es el servicio que yo voy a prestar. Usted no me dice que la voy a modificar. O sea, yo creo que ahí está la línea en donde falta claridad y el efecto entre el contenido de la reforma en la Ley Federal del Trabajo y los penalties en otras disposiciones que se están modificando, ¿no? Sí, todo el mundo nos daríamos de topes cuando viéramos todas las respuestas que dieron en materia de la retención del 6%, cuando hablaban de poner a disposición, cuando hablaban de aprovechamiento del personal, cuando hablaban incluso de los ejemplos que ponían. La verdad es que me parece que no debemos de subestimar la creatividad de nuestras autoridades en un momento dado cuando quieran aplicar estas disposiciones, si es que pasa así, ¿no? Sí. Exacto. Y justo con lo que comentaba Juan, en el caso de la logística, hoy por hoy, aquí entre todos los invitados, pues tenemos muchas personas que actualmente tienen tanto en sus centros de distribución o en sus plantas de manufactura contratadas plantillas enteras a través de una agencia de personal. Y definitivamente van a tener que analizar qué va a suceder si desaparece el outsourcing, pues automáticamente van a tener o que contratarlos como un headcount o contratar los servicios de logísticos, en este caso, si fuera en un centro de distribución, para que se haga ya sea un in-house o se preste el servicio. Y evidentemente, como bien lo comentaban, la diferencia es abismal, ¿no? Un servicio logístico, pues, en este caso DICA, pues es responsable del control del inventario, que es muy diferente a ponerte a disposición a un montacarguista a las 9 de la mañana en un horario de 9 a 5, ¿no? Entonces, realmente estos cambios va a modificar sustancialmente ciertos modelos de negocio. Que esos son los servicios específicos que se menciona, especializados más bien,
que en principio sí se pueden usar cuando no venga en el objeto social esa actividad. En efecto. La siguiente inquietud nos están comentando es si los corporativos que tienen su insourcing o shared service center y la función es prestar servicios a las empresas del grupo, ¿nos pueden compartir cuáles serían las posibles alternativas que se podrían implementar si finalmente se decide que desaparezca dicha entidad legal? Pues fíjate, Lina, que, y si me permiten, creo que ese es un tema bien importante. Como sabemos, muchas empresas tienen la estructura corporativa de tener su empresa operadora y su empresa prestadora de servicios, o varias empresas operadoras y varias empresas de servicios, por un principio de estructura corporativa y de orden, y sobra decir que muchas de ellas cumplen con todos los requisitos que establece la ley, e incluso con más porque pagan excedente a los beneficios mínimos que marca la Ley Federal del Trabajo. O sea, sus trabajadores perciben percepciones superiores a las que establece la Ley Federal del Trabajo en muchos casos, incluyendo a veces bonos adicionales que no se establecen en la ley e incluso PTUs garantizadas en caso de que no se genere PTU o que se generen importes menores a X. Se garantiza cierto PTU para la gente. Entonces, bajo esta estructura, Lina, y como está la propuesta de reforma, esas estructuras tendrían que desaparecer, porque tanto el insourcing como el outsourcing se considera subcontratación y tendría que desaparecer, lo que obligaría a esas empresas a reestructurar todo su sistema y su organigrama y su estructura corporativa para tener en las empresas operadoras de su grupo a su personal y utilizar servicios especializados de terceros, de acuerdo a lo que hemos platicado en esta reunión, ¿no? Pero eso implicaría forzosamente una reestructura y una transferencia de empleados de las empresas de servicios a las empresas operadoras para las cuales fueron asignadas. Eso implicaría ya procesos legales de pues, transferencia de empleados vía sustitución patronal, vía recontratación reconociendo antigüedades y condiciones de trabajo o algunas otras figuras similares que garanticen los derechos de los trabajadores, pero que sí van a implicar necesariamente una transferencia. De acuerdo contigo, Juan. A ver, la idea de los corporativos o del insourcing es el amortizar los costos de las diferentes empresas, ya que es muy costoso que cada empresa tenga ciertos especialistas. Entonces, mejor aprovechan las capacidades de un núcleo de gente de diferentes especialidades en una sola entidad. Un ejemplo que es muy radical. Fíjense que en un corporativo hay 10 personas que le dan servicio a 10 empresas diferentes en legal, fiscal, en cualquier tipo de servicio interno. Al momento, como está la norma, la iniciativa se desaparece. Entonces, esas 10 empresas tienen que contratar, no sé, 5 o 10 personas en sus empresas. Entonces, en vez de tener 10 en el holding, o sea, cada empresa va a tener 10 y se hacen 100 personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve más costoso. Y repito, ¿qué pasa? ¿Quién pierde? Pues al final siempre es el consumidor final, porque todos los costos los repercuten al servicio o al producto. Correcto. Y siempre al final del camino, entre las alternativas que se manejen, evidentemente, pues tendrá que considerarse diversos aspectos de qué va a pasar con la empresa, ¿no? Si se traspasan los empleados, pues siempre va a quedar una empresa ahí, déjame ponerle que sin uso, ¿no? O a lo mejor sí la deseas mantener porque le vas a dar vida de otra forma. Antes de traspasarlo tienes que analizar precisamente qué es lo que tiene adentro de la compañía, porque a lo mejor decides fusionarla, dices, bueno, mejor la fusiono, pero ¿qué activos tienes en la empresa? ¿Qué activos fiscales? ¿Qué problemas a lo mejor tienes? A lo mejor tienes demandas, tienes juicios corriendo y lo único que haces es al fusionarla, pues es traspasar esos problemas a la operativa. A lo mejor no quieres eso. Entonces hay muchas cosas que se tienen que hacer antes de poder llevar a cabo esa reestructura que mencionaba Juan y analizar precisamente cuál podría ser la mejor, ¿no? O sea, evidentemente esto implica una reestructura de estos grupos, de saber en dónde van a quedar todos los empleados, cómo van a quedar distribuidos dentro de un grupo
pero al final del camino, si esta empresa deja de tener razón de ser porque ya traspasaste a todos los empleados, pues vas a tener que fusionarla, liquidarla o utilizarla nuevamente para otras cosas dentro del grupo, si es que tiene alguna historia o alguna cosa que necesita mantener, pero son esas precisamente las alternativas que se deben de estar ya barajeando en los grupos empresariales para tomar las acciones que tengan que hacerse, porque todo esto lleva tiempo. Muy bien, pues muy amables por tan detallada explicación. Por cuestión de tiempo, esta sería nuestra última pregunta y como lo mencioné al principio, estaremos contestando por email todas sus dudas. Uno de los puntos que sabemos se puso sobre la mesa para negociarse como parte de la reforma fue en relación con la PTU. ¿Qué nos pueden comentar al respecto de la posible limitación de la PTU a los trabajadores? Bueno, pues ese es un punto que no está, evidentemente, no forma parte del decreto, pero es un punto que el sector patronal, entendemos, ha estado pujante en ese sentido para tener una definición clara de costos y tratar, dentro de la medida, tratar de limitar en cierta cantidad, porcentaje o en meses de salario o bajo una fórmula específica, que no hay una definición clara, una limitación en el tema del PTU a los trabajadores por un principio de definición de costos, ¿no? Creo que eso es un tema extremadamente importante, o sea, pensar en una ilimitación, o sea, no tener una definición clara del costo laboral, pues es muy difícil para una operación de un negocio, sobre todo cuando se trata de grandes empresas. Entonces, entendemos que es parte de las discusiones que están. No es parte del proyecto de decreto, pero entendemos que es parte de las discusiones que se están llevando a cabo. Sí, digo, no creo que haya nada más que agregar. Es un tema que, como dice Juan, no está en la iniciativa como tal, pero que va a ser fundamental para la aprobación de esto. No puede hacerse una cosa sin la otra, porque si no, se van a generar muchas distorsiones y muchas problemáticas dentro de los grupos empresariales, ¿no? Claro, evidentemente es un tema que no solamente afecta a los patrones, sino también a los trabajadores, y ellos seguramente los grupos obreros y el grupo negociador de la clase trabajadora, pues tendrá mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, correcto. Y así es, y eso también depende mucho también del sector, porque hay empresas intensivas en capital, como son las inmobiliarias, pues que esto también por la retribución pues no sería equitativo, ¿verdad? Entonces sí afecta dependiendo la industria que esté uno. Y como dicen, pues vamos a ver qué sale porque no está todavía nada, está todo en el aire. Muchas gracias a todos por su tiempo y podemos ir identificando varios puntos relevantes, ¿no? Que todos siguen siendo supuestos hasta que se publique las modificaciones a la ley. Estos puntos relevantes pueden ser, bueno, ya sabemos y hemos discutido a lo largo de esta mesa redonda, que si el servicio especializado está en el objeto social, existe una prohibición y seguramente muchos analizarán cambiar su objeto social. Y posiblemente en un futuro estaremos viendo empresas dedicadas a ciertas especializaciones para precisamente poder cumplir con esto. Otro punto que identificamos, y hablando de los servicios logísticos, es si hoy por hoy estas empresas tienen sus 3 turnos, sus 2 turnos contratados con plantillas de personal a través de agencias de colocación o agencias de personal o outsourcing, como se denomina correctamente, pues evidentemente pues van a tener 2 caminos, o contratarlos como parte de su plantilla, lo cual va definitivamente a encarecer los costos, lo cual va a haber posiblemente en picos de producción o en picos de demanda van a tener pues la plantilla cubierta, pero en otros van a tener una plantilla ociosa, ¿no? Pero la van a tener que mantener y pagarles y toda la carga que conlleva. O otra alternativa, otro camino va a ser contratar servicios logísticos, ¿no? Ya sea en sus instalaciones, lo que se denomina operaciones in-house, o en las instalaciones del operador logístico. Y así pues vamos a tener que ir analizando punto por punto
Hemos disfrutado mucho escucharlos y ha sido muy interesante conocer con detalle el impacto, consecuencias y alternativas en caso de que desaparezca el outsourcing. Ya tienen los contactos de nuestros expertos y con gusto podrán analizar con profundidad caso por caso. Les cedo el micrófono a Juan, a Pedro y a Humberto para que nos digan unas palabras de despedida y de aliento. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Lina, y gracias a todos los panelistas y a todos los que participaron en esta reunión. La verdad es que nuestra intención es dar un poquito una visión general de dónde están las cosas. Estamos esperanzados de que esto llegue a buen fin, que se llegue a una reforma razonable, que acabe evidentemente con la subcontratación ilegal, que creo que todos estamos de acuerdo en que eso se tiene que terminar de inmediato, y qué bueno que vaya para adelante, pero que también, por otra parte, a las empresas que cumplan las permita regular y seguir sus operaciones. Correcto. Y bueno, pues así nada más agradecerles a todos por su presencia. Me parece que habrá que esperar las noticias que vayan surgiendo en los próximos días respecto de este tema, noticias de las discusiones o noticias precisamente de cuándo podría entrar precisamente en vigor esta iniciativa o los cambios que en eso proceden. Entonces habrá que estar muy pendientes de estos cambios y pues nada más agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy. Así es, muchas gracias a todos, a Juan, Pedro y Edina. Bueno, y pues esperar y ojalá que el gobierno se enfoque, como ya lo mencionamos, solamente a ese outsourcing de nómina que no cumple el 100% de la ley, que hace una competencia desleal contra todos los que sí cumplimos y que no, como lo dije anteriormente, que no corte el árbol así nomás como su solución, que vaya específicamente a los que no cumplen. Y también pues invitar a todos los que nos están oyendo, si dentro de sus empresas manejan el almacén o la distribución propio, sin compromiso alguno, contáctenos, ya sea con Lina o un servidor, para, sin compromiso, repito, cotizarles y ver si por si esto sigue así y se da como lo están haciendo, podemos brindarles el servicio. Nuevamente, muchas gracias a todos y bonita tarde.